Fue posiblemente uno de los momentos más sagrados de la historia. Casi como si el cielo se volviera a encontrar con la tierra. Cuentan los sabios que había un monte, humeaba ese monte. Tal fue el impacto de ese momento que dicen los sabios que no se escuchaba nada. Todo el mundo se detuvo. Ningún ave voló, ningún pájaro cantó, ningún buey mugió. Absolutamente todo se paró. Parecía un partido de Argentina, ¿no? Cuando de repente todo, vas acá a la calle y no hay nada. Y también te quedas sin voz. Pero fue tan distinto. Porque fue posiblemente el momento de mayor teofanía, de mayor encuentro con lo divino que pudo existir en la historia. Y es ese relato el que leemos una y otra vez, y es ese libro el que empieza Moshe en esta semana, en el libro de Devarim, cuando recuerda todo lo que pasó en el desierto, y ese momento sagrado, íntimo con Dios en el cual sube, y Dios le da ese tesoro tan preciado como es la Torá. Y todo este contexto, el monte humeando, los animales que dejaban de moverse, el silencio, intentan describir el contexto para un momento épico, para un momento como esos que te transforman. ¿Qué tuvo de especial esa entrega? ¿Qué tiene de especial este texto que una y otra vez lo volvemos a leer y a releer y a reinterpretar? Posiblemente es que este texto es la gran respuesta a la gran pregunta. Y la pregunta que ustedes tendrían que hacerme es, ¿cuál es esa gran pregunta? Y tal vez la gran pregunta que compartimos hoy es ¿cómo? La pregunta de ¿cómo? ¿Saben? La pregunta ¿cómo? Aparece 3 veces en la literatura bíblica. Acabamos de empezar el mes de Av, Menahem Av, es el mes más triste de toda la historia judía. Todas las calamidades ocurrieron en este mes de Av. Desde el no entrar a la tierra de Israel al salir del desierto y tener que deambular 40 años antes de volver a ingresar, hasta la destrucción del Beit HaMikdash, de ese lugar sagrado, ese templo sagrado. El ver arada la ciudad de Jerusalén, al ver destruida la fuerza de Bar Kokhba. En esta misma fecha que vamos a estar recordando la semana que viene en Tisha B'Av, recordamos también las expulsiones de Inglaterra, de Francia, de España. Y lo que vamos a leer en ese texto es la pregunta de hija. ¿Cómo? Eija yashba badad, ahí rabati ama itake almaná. ¿Cómo está destruida esta ciudad? Dice la Megilá. ¿Cómo está desolada? Imagínense al profeta arriba de las piedras destruidas, quemadas, esa ciudad maravillosa que alguna vez pudo visitar y ver todo arrasado y destruido. Y ver esa imagen también con el humo de fondo, como en el monte Sinai, pero ahora en la peor catástrofe que alguna vez pudieron imaginar. Para muchos de nosotros, esa imagen no es tan lejana, porque esa imagen la vivimos, la recordamos también hace 32 años. Los escombros, la piedra, el humo. Eija, ¿cómo? El libro de Eija es el libro de las lamentaciones. Es el libro en el cual vos mirás la realidad y ante la perplejidad decís, ¿cómo llegué a esto? ¿Qué pasó?
¿qué hice? ¿Qué no hice para que esto sucediera? Porque solamente veo piedras y humo y no sé qué hacer. Y luego viene el segundo hija, del profeta Irmiyahu, hija y tal zoná kiriane maná. ¿Cómo? ¿Cómo nos equivocamos? ¿Cómo nos equivocamos? El mismo profeta dice que no alcanza con el ritual, no alcanza con rezar, no alcanza con la parte técnica. Si no tenés moral en tu vida, a tu vida le falta alma, a tu religión le falta alma, a tu tradición le falta alma. Si no tenés moral, las piedras están vacías. Y ahí empieza la primera autocrítica, ahí empieza la búsqueda de ¿qué hago? ¿Cómo atravieso esta situación de dolor? Porque a lo mejor esa situación de dolor cada uno la puede atravesar en diferentes momentos de su vida y en diferentes cosas. Y es ahí donde Moshe encuentra la respuesta en esta para allá. Porque ahí aparece el tercer, que es el primer hija de toda la historia. Hija es Alevadí. Moshe en el medio del desierto, con todo el pueblo delante, con toda la carga, con todos los problemas, le dice a Dios, ¿cómo hago solo? ¿Cómo voy a cargar yo con todo esto? Yo solo. Es demasiado para mí. Yo sé que soy Moshe, pero hasta para mí que soy Moshe, es demasiado esto. Y ahí empieza a encontrar la respuesta. Porque lo que nos dice la Torá es que solos no podemos. Que la única manera de salir adelante es en equipo. Que aunque a veces parezca que no se puede, cuando trabajas en equipo y pones todo tu corazón, todo tu amor, toda tu alma, las cosas más maravillosas pueden suceder. Cuando Moshe en esta parashá empieza a recordar los lugares por los que atravesó. Hay un lugar particular que se llama Di Zahab. ¿Saben lo que es Zahab en hebreo? Oro. ¿Se acuerdan qué pasó en el desierto con el oro? ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Construyó un becerro de oro. La palabra Di se puede leer también como Dai. Es Dai en hebreo. Basta. Basta del oro. Di Zahab recuerda otro de los momentos de destrucción donde el pueblo cayó y sucumbió. Pero ¿saben qué el pueblo aprendió? Cuenta la Torá que cuando el pueblo salió de esa situación, ¿saben qué fue lo que construyó? El Midrash, el Mishkan, el templo. Y la Torá misma cuenta que fue tal la unión del pueblo, cuando vieron que juntos podían progresar, que los mismos líderes de las tribus le dijeron al pueblo, basta, dai, no traigan más. Trajeron tanto que vamos a poder construir más de lo que nosotros teníamos pensado. Porque cuando trabajamos en equipo, realmente podemos construir lo impensado. Y es ahí donde esa pregunta de Eijá, ¿cómo? Cuando uno empieza a dar vuelta sus letras, cuando uno se da cuenta de cuando te unís con el otro, pero para algo positivo, la palabra Eijá, si cambiamos el orden de las letras, se forma la palabra Ayeka. Ayeka es ¿dónde estás? ¿Dónde estás cuando se te necesita? ¿Dónde estás cuando ves las piedras humeantes, destruidas y aradas? ¿Dónde estás? Se acuerda cada uno, ¿no? ¿Dónde estuvo cuando explotó la AMIA, ¿no? No te puedes olvidar de dónde estabas. No me acuerdo lo que hice ayer. Pero de ese momento, todos los que estuvimos, más grandes, más chicos, difícil olvidar. Difícil olvidar esa imagen del humo, de la gente juntándose, socorriendo, ayudando. Ahí está la Yeka. Ahí está la gran respuesta a la hija. Ahí está la gran respuesta al cómo. La única manera es cuando de repente te preguntas, ¿dónde estoy? Y si estoy solamente para mí, hay algo que anda mal. Cuando nos juntamos
podemos salir de la queja, de la lamentación, atravesar la revisión y trabajar como equipo. Este Shabbat se llama el Shabbat Hazón, el Shabbat de la visión. La visión implica ver un poco más allá. Nosotros como pueblo judío, que atravesamos las destrucciones, que todavía tenemos en nuestra piel y podemos sentir el olor de los escombros, tenemos la obligación religiosa y moral de no desentendernos ante la destrucción y de trabajar en equipo. Tal vez la situación sea muy distinta, pero al día de hoy tenemos gente muy querida que también tuvo que atravesar los escombros. Gente que en medio del terremoto, gente que en medio del dolor de estar ya de por sí atrapado en un sistema corrupto, violento, no democrático, de abuso, encima de eso, tuvo que quedar debajo de las piedras. Como judíos no podemos desentendernos. Es por eso que quiero invitar a mi amiga, en primer lugar, representante del pueblo que quiere la democracia en Venezuela, a Eli Trota, a que también pueda dirigirnos unas palabras en este día tan particular, donde recordamos las piedras de la AMIA, pero también nos unimos en nuestros corazones con todos los hermanos venezolanos. Buenas noches, Shabbat Shalom a todos. Gracias, Johnny, gracias a esta hermosa comunidad por siempre estar presente. Y hoy quiero contarles un poco lo que fue el último 24 de junio. Buenas noches, Shabbat Shalom a todos. Gracias, Johnny, gracias a esta hermosa comunidad por siempre estar presente. Y hoy quiero contarles un poco lo que fue el último 24 de junio para mí y para todos los venezolanos. El miércoles 24 de junio pasado, después del mediodía, terminó en Jerusalén un encuentro organizado por la Fundación Schusterman, del cual tuve la oportunidad de participar. Ese mismo día mantuve una reunión que finalizó con un hermoso tour en la Knesset, y después me encontré con amigos para recorrer la Ciudad Vieja y, por supuesto, ir al Cótel. Una vez más, el Cótel, porque al Cótel se va una y todas las veces que se puede, y cada visita se vive de una manera distinta y única. Desde allí llamé a mi esposo, que estaba atendiendo en su consultorio aquí en Buenos Aires. Llamé también a mi mamá y a mi tía, que estaban en Caracas, y les dije que a través de mí podían pedir algo en el Cótel, que podían confiarme un deseo, una plegaria, una preocupación. Esa jornada terminó de una manera hermosa, con amigos, con un buen shawarma en Mahane Yehuda, con risas. Y la verdad es que después de mucho tiempo me sentí muy feliz, muy agradecida y sobre todo tranquila, como no me había sentido en bastante tiempo. Con dos amigas manejamos a Tel Aviv y llegamos pasada la medianoche. A las 2:30 de la mañana sonó mi teléfono. Era mi hermano desde Los Ángeles. Rápidamente atendí y me dijo: Elisa, hubo un terremoto en Venezuela. En ese instante mi mundo entero se nubló. Por primera vez experimenté lo que creo que fue un ataque de pánico. No podía respirar, no podía hablar, no podía pensar con claridad. En Venezuela eran las 6:30 de la tarde. Y ese miedo que me había acompañado durante tantos años, porque Venezuela es una zona sísmica,
se había materializado. La llamada que tantas veces había temido acababa de llegar. Naturalmente, mi primera pregunta fue por mi mamá. Ella vive en Caracas, en una zona especialmente sísmica, en el 10º piso de un edificio. Mi hermano me dijo que había logrado comunicarse con ella, que ella no había evacuado el edificio, pero después de esa primera comunicación ya no habían podido volver a localizarla. Los minutos siguientes fueron los más largos de mi vida. Mientras intentábamos desesperadamente comunicarnos con ella, comenzaron a aparecer mensajes en distintos grupos de WhatsApp de familiares y amigos. Ya circulaban videos de edificios que se desplomaban en Los Palos Grandes, la zona donde vive mi mamá en Caracas. Durante aproximadamente 40 minutos no supimos nada. 40 minutos en los que volvieron con una intensidad que nunca había sentido todas las angustias acumuladas durante tantos años de exilio. La angustia de no estar, de que algo ocurra y no poder ayudar, de encontrarse miles de kilómetros cuando las personas que uno ama enfrenta peligro. Finalmente logramos comunicarnos con ella. Estaba en shock, pero estaba bien, gracias a Dios. Escuchar su voz fue un alivio inmenso, pero también fue allí cuando comprendí que nada volvería a ser igual. Todo lo que vino después dividió la vida de los venezolanos en un antes y un después. Durante muchos años creímos que el chavismo había sido nuestro peor castigo y que después de tanta persecución, tanta pobreza, tanta separación familiar y tanto sufrimiento, ya no podían hacernos más daño. Pero nos equivocamos. El terremoto no fue causado por el régimen, pero sus consecuencias revelaron de la manera más brutal los estragos acumulados de años de corrupción, de instituciones incapaces, de abandono, de represión y de indiferencia humana. La tragedia natural se encontró con un país debilitado, edificios sin mantenimiento, servicios colapsados, hospitales sin recursos, instituciones incapaces de responder y una sociedad que ya estaba gravemente herida. Los costos de tantos años de destrucción comenzaron a expresarse en los números de víctimas, en familias buscando a sus seres queridos, en personas atrapadas bajo los escombros y en cuerpos que todavía deben ser recuperados. Hablando con mi amigo Johnny Shalom, estando hoy en la conmemoración del atentado a la AMIA y pensando en lo que ha significado estos días y estas semanas desde el 24 de junio, creo que hay un solo sentimiento que se asemeja a lo que viví aquella madrugada y cómo marca un antes y un después, y lo que sigo sintiendo desde entonces. Y es justamente lo que muchos de ustedes experimentaron hace 32 años y lo que todos nosotros experimentamos el 7 de octubre. No porque las tragedias sean comparables en sus causas, no lo son. El 7 de octubre fue un ataque deliberado, nacido del terrorismo y del odio, como fue la bomba de AMIA en el año 94. El terremoto fue una catástrofe natural cuyas consecuencias fueron agravadas por años de abandono y destrucción institucional. Pero ambas tragedias se parecen en algo muy profundo, en la manera en que nos atravesaron y quebraron a un pueblo entero. El 7 de octubre los judíos de todas partes del mundo sentimos la tragedia en primera persona. No importa dónde estuviéramos, qué idioma habláramos, ni cuántos kilómetros nos separaran de Israel. Sentimos que lo que estaba ocurriendo allí estaba ocurriendo dentro de nuestra propia familia. Como la mayoría de los judíos del mundo, yo no perdí aquel día una persona cercana, pero algo dentro de mí se quebró. Lloramos a personas que no conocíamos, sentimos como propio el dolor de familias que nunca habíamos visto. Esperamos noticias de secuestrados que nunca habíamos conocido personalmente y nos angustiamos por los soldados que iban a la guerra. Comprendimos una vez más que todos somos parte de una misma familia y que cuando uno de nosotros es herido, todos llevamos esa herida. Y eso mismo sentí a partir del 24 de junio en Venezuela. La inmensa mayoría de los venezolanos no perdimos a alguien de nuestro círculo más íntimo, pero todos perdimos algo. Todos conocíamos a alguien que buscaba un familiar que había perdido su casa, que había quedado herido o que no sabía cómo volver a empezar. El terremoto nos quebró por dentro. Nos recordó que aunque llevemos tantos años dispersos por el mundo, aunque el exilio nos haya obligado a construir nuestras vidas lejos, seguimos siendo parte de una misma familia.
Y también nos recordó algo que el pueblo judío conoce profundamente, que después de una tragedia no alcanza con sobrevivir. Hay que levantarse, hay que acompañar a quienes no pueden hacerlo solos, hay que recordar a quienes ya no están, hay que reconstruir lo que fue destruido y hay que hacerlo con más fuerza, con más unidad y con el compromiso de no abandonar nunca a nuestra gente. Es que en medio de esa oscuridad apareció algo profundamente humano. Desde los primeros segundos, minutos, la sociedad venezolana se volcó a las calles. Vecinos salieron y con sus propias manos comenzaron a remover escombros para intentar rescatar a otras personas. Venezolanos en el exterior hicieron llamadas, buscaron recursos, movilizaron contactos y trataron de ayudar desde la distancia. Días más tarde también llegó la ayuda internacional. A pesar de que el régimen puso muchos obstáculos, llegó. Y desde el primer momento estuvo presente la comunidad judía local. Después de 18 años sin relaciones diplomáticas entre Israel y Venezuela, y a pesar de tantos años de discursos antisemitas, ataques contra el sionismo y demonización del Estado de Israel por parte de quienes gobiernan Venezuela, Israel no vaciló. No preguntó quiénes eran las víctimas, no preguntó qué pensaban, a quién apoyaban, de dónde venían ni cuál era su religión. La única pregunta fue, ¿cómo podemos ayudar? Y entonces ahí entendí que quizás había una razón por la que me había tocado estar precisamente en Israel en ese momento. Desde allí pude ayudar a organizar equipos, conectar personas, brindar información a organizaciones que se estaban preparando para desplegarse en Venezuela. Organizaciones que sin detenerse a preguntar quién, cómo, por qué se preparaban para entrar en el terreno. Primero para salvar vidas y después, cuando ya no era posible salvarlas, para recuperar cuerpos y devolverlos a sus familias. Esa experiencia me hizo comprender una vez más que acompañar una tragedia no significa únicamente rescatar a quienes todavía pueden ser rescatados. Significa también reconocer a cada persona que tiene nombre, que tiene una historia, que tiene una familia y una dignidad que no debe desaparecer con la muerte. Y en la tradición judía ese principio llamado Kavod Hamed, que es el deber de respetar y preservar la dignidad de quien ha muerto, está más presente que nunca en los rescatistas israelíes que hoy siguen buscando entre los escombros los cuerpos de las personas en Venezuela para devolverlos a sus familias. Porque todos sabemos que una víctima no es solo un número, es una persona que muere y que sigue siendo padre, hijo, hermano, esposo. Y en estas semanas, y especialmente en estos últimos días, que la esperanza ya se ha apagado de encontrar vidas, este principio se ha convertido tal vez en la acción más importante. Así que por eso quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer a quienes ayudaron desde el primer momento, a quienes donaron, llamaron, ofrecieron recursos, movilizaron equipos, abrieron puertas, compartieron información o simplemente se acercaron a preguntar qué hace falta. Agradecer especialmente a la comunidad judía aquí en la Argentina, en Venezuela, en Israel y en otros tantos lugares del mundo. Su solidaridad nos recordó que incluso en los momentos más oscuros no estamos solos. También quiero agradecer al Estado de Israel y a cada una de las organizaciones que estuvieron dispuestas a ayudar. Día a día me sigo encontrando a personas en la calle que me comentan lo que han hecho o lo que están por hacer en Venezuela. Pero junto al agradecimiento quiero hacer un pedido, y es que la ayuda no cese, que no dejemos de preguntar qué hace falta, que no olvidemos a Venezuela cuando las cámaras se retiren, cuando las noticias dejen de ocupar las portadas y cuando la atención internacional se dirija hacia otra emergencia. Porque la tragedia continúa, para quienes viven en refugios, para quienes necesitan atención médica, para quienes lo perdieron todo. La emergencia no termina con el rescate, la reconstrucción será larga y Venezuela seguirá necesitando acompañamiento. Y nuevamente, sin querer comparar tragedias, hoy que nos reunimos en una fecha atravesada por el aniversario de la bomba de AMIA, esto nos recuerda que las víctimas no pueden ser abandonadas al olvido, que las familias no pueden quedar solas frente al dolor y que el paso del tiempo no puede liberarnos de nuestra responsabilidad. Ese gran principio judío al que tenemos que responder. No permanecerás indiferente ante la sangre de tu prójimo.
que en estos días lo vi transformada en una hermosa responsabilidad, una responsabilidad en acción, en personas como todos ustedes que se han negado a permanecer indiferentes, a personas que no con esperanza ingenua se niega a que la destrucción o el sufrimiento sea parte de nuestras vidas. Hoy quiero pedirles a todos nuevamente que se unan para pedir por Venezuela, que este Shabbat traiga consuelo, que traiga memoria pero no inmovilidad, que traiga esperanza pero también responsabilidad, y que la luz que encendamos esta noche nos dé fuerza para seguir acompañando, ayudando y reconstruyendo en donde sea que nos necesiten. Mi deseo personal hoy sigue siendo algún día poder llevar a mis hijos León y Simón a una Venezuela libre y recuperada. Tal vez no los podré llevar a las playas de La Guaira, esas playas que me vieron crecer, porque esas playas ya no existen, pero sí tengo la esperanza de llevarlos algún día a mi patria. Shabbat Shalom, Am Israel Hay y Am Venezuela Hay. Muchas gracias.